Saludos, soy el doctor Luis Espinosa, retinólogo y miembro del staff de Oftalmoláser Nicaragua. Deseo expresar algunas de las bondades de la angiografía por OCT. El poder evaluar la circulación de la retina y la coroides es fundamental en el estudio de múltiples enfermedades del fondo de ojo. El examen ideal para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades debería de ser un examen que no sea invasivo, que sea económico para el paciente, que se pueda repetir sin consecuencias, como sucede en múltiples enfermedades que hay que darle seguimiento y que hay que repetir estos exámenes, que sea preciso para el diagnóstico y el tratamiento y además que sea un examen rápido de realizar. La angiografía con fluoresceína ha sido el estándar de oro de los estudios para la circulación del fondo de ojo desde el año 1959. En todo este tiempo se ha afianzado con sus bondades, pero también ha dejado al descubierto algunas de las desventajas, tales como que la angiografía con fluoresceína es un método invasivo porque hay que introducir un medio de contraste en la vena y esto en algunas ocasiones puede crear algunas alteraciones leves, pero en otras ocasiones pueden realizarse algunas alteraciones que incluso pueden amenazar la vida de nuestros pacientes. Peor aún, en algunas enfermedades hay que estarle dando seguimiento y hay que estar repitiendo el examen y el repetir este examen pues aumenta el riesgo de presentar complicaciones graves. Otro problema que tiene la angiografía con fluoresceína es que al ser una foto que se toma sobre el plano de la retina, obviamente con medio de contraste, pues los diferentes planos están superpuestos. O sea que a la hora que se tiñe toda la retina no se va a saber exactamente a qué profundidad de la retina es donde se encuentra el daño que hemos encontrado. Además, por ser un método invasivo donde hay que poner a introducir medios de contraste, hay que coger una vena, etcétera, pues los costos se elevan para el paciente. Además que existen contraindicaciones, por ejemplo, como en las mujeres embarazadas, en los niños, en los pacientes con enfermedades renales y en pacientes cardiópatas. En los últimos 30 años ha surgido una nueva tecnología basada en el principio del sonar de los submarinos, donde un sonido se dispara y después se mide el tiempo de rebote o de retorno, pero en este caso no se trata de sonido, sino se trata de haces de luz láser. Estoy hablando de la tomografía de coherencia óptica, que es un examen que cumple muchos de los criterios de un examen ideal, es no invasivo, económico, se puede repetir sin consecuencias para darle el seguimiento a muchas enfermedades que necesitan repetir el examen, es muy preciso para el diagnóstico y tratamiento y es un examen muy fácil de realizar. En contra del OCT podemos encontrar que es solamente un estudio estructural. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo simplemente es, nos está mostrando las diferentes capas transversal de la retina y parte de la coriocapilar, pero en ningún momento nos da información funcional, contrario a la angiografía con fluoresceína, que sí lo hace. Los primeros OCT, conocidos de primera generación o de dominio tiempo, surgieron en el año 1991. Esta tecnología lo que hace es disparar múltiples rayos de luz infrarroja contra la retina y después miden el tiempo de retorno
Este tiempo de retorno y el valor de retorno de cada uno de estos rayos, lo que va a determinar es el nivel de absorción, que es diferente para cada una de las partes de la retina. Esto pues dependiendo de estos diferentes niveles pues va a establecer un mapa histológico transversal por las capas de la retina, y uno de los primeros OCT de primera generación es el Stratus de la compañía Zeiss, que tiene un nivel de resolución máximo de 20 micras y una velocidad de 400 cortes por segundo. Solo 4 años después de haber surgido los OCT de primera generación, en el año 1995 surgen los de segunda generación. En esta ocasión son conocidos como de dominio espectral. El gran avance es que le introducen a estos equipos un espectrómetro que lo que hace es medir los haces de luz que se disparan simultáneamente con diferente retardo. Esto permite aparatos de muy alta resolución, como el HD de la compañía Zeiss, conocido como Cirrus, que tiene una capacidad de resolución máxima de hasta 5 micras, que es el tamaño aproximado de un eritrocito, y con una velocidad 100 veces más que los OCT de primera generación. En este caso, tienen una velocidad de 40.000 cortes por segundo. El resultado, pues, es una imagen transversal de las diferentes capas de la retina, un mapa histológico en muy alta resolución. En los últimos 5 años han surgido los OCT de tercera generación, conocidos como OCT angiografía, y el gran avance de la ciencia es que han logrado transformar estos OCT de dominio espectral y les han introducido un software o algoritmos que lo que hacen es dividir las señales en bandas muy estrechas que logran diferenciar las estructuras estáticas o fijas de las estructuras que se están moviendo dentro de los vasos sanguíneos. Específicamente logran determinar el movimiento de cada uno de los glóbulos rojos. Esto permite determinar o discriminar el movimiento con las estructuras estáticas. Eh, el, Tienen un haz de 840 nanómetros y una velocidad de 68.000 cortes por segundo. Esto, como les digo, lo que permiten es diferenciar cada uno de los glóbulos rojos. Por lo tanto, logran determinar dónde está el tejido dinámico o cuál es la circulación versus el tejido estático, y esto lleva a determinar un mapa funcional de la retina y de la coroides por diferentes capas. En el año 2017 surge el Cirrus Angioplex de la compañía Zeiss. Veamos ahora cuál es la diferencia o cuáles son las ventajas del OCT angiografía cuando lo comparamos con la tradicional angiografía con fluoresceína. Lo primero que se nos viene a la vista es que el OCT con angiografía lo que hace, como tiene un software de computadora y una nueva tecnología, permite hacer cortes, o sea, nos permite decir con exactitud en qué parte de la retina y la coroides se encuentran las diferentes alteraciones, vasos sanguíneos, etc. Otra cosa muy importante, que como no es invasivo, pero sin embargo usa medio de contraste. ¿Por qué? Porque el medio de contraste que usa el OCT angiografía es la misma sangre en movimiento. Detecta los glóbulos rojos, se sabe por dónde van moviéndose. El software es capaz de determinar las alteraciones de las diferentes capas de la retina y coroides en 3 dimensiones. En la ausencia de derrame,
que sí lo tiene la angiografía con fluoresceína, pero no el OCT con el OCT angiografía, permite que no se opaque o que no se sobredimensionen las anomalías. Sabemos por experiencia que en la angiografía con fluoresceína, al haber un derrame, pues no se sabe dónde hay un tejido fibroso o dónde hay un tejido vascular, no sabemos con exactitud cuál es el tamaño de una membrana, no podemos darle seguimiento a una membrana que se esté encogiendo después de estarle dando tratamiento, por ejemplo, con antiangiogénicos. Eh, Otra de las virtudes del OCT angiografía es que la columna de sangre, al no teñir las paredes de los vasos sanguíneos, pues se sabe con precisión, con lujo de detalle, dónde se encuentra esta columna de sangre y cuál es el tamaño real de los vasos sanguíneos. Como decía, el tejido fibroso se diferencia del neovascular. Vemos una tinción en angiografía y no sabemos cuál es cuál. En OCT, si vemos el neovaso, sabemos cuál es el neovaso y sabemos cuál es el tejido fibrovascular en proceso de curación. El 80% de las patologías de fondo de ojo pueden ser estudiadas adecuadamente con OCT y angiografía. Solamente un 20% de las enfermedades, patologías que necesitan valorar la fuga, como es la coroidopatía serosa central y las enfermedades inflamatorias de la retina y de la coroide, no podemos ver las vasculitis porque no tiñen los vasos sanguíneos. La capacidad que tiene el OCT angiografía para hacer estudios en diferentes planos es precisamente a la característica anatómica y funcional que tiene la retina de tener diferentes plexos vasculares. Por ejemplo, el plexo superficial que está a nivel de lo que son las células ganglionares, el otro plexo que es el plexo profundo que está a nivel de la nuclear interna y una tercera, el tercio más externo de la retina, esa vascular que es el que corresponde a los fotorreceptores. Aquí vemos cómo está el plexo superficial que se origina directamente de las arcadas vasculares y cómo se profundiza un plexo más profundo. Según les decía, el plexo vascular superficial es el plexo que vemos en un examen de fondo de ojo. Se origina directamente de lo que son las arcadas vasculares, lo que son la arteria y la vena central de la retina, y se dirigen en forma de arco, en forma radial, perdón, hacia lo que es la mácula. Este plexo superficial se encuentra, como vemos aquí el corte, está a nivel de lo que son las células ganglionares y fibras nerviosas y cualquier daño a este plexo vascular pues se va a producir daño a nivel de estas estructuras tan importantes de la retina. Tiene un grosor promedio de unas 60 micras, las 60 micras más internas de la retina. Y como le decía, se origina en las arcadas vasculares y converge en la fovea. El plexo vascular se profundiza lo que es el plexo profundo. El plexo profundo lo vemos en este nivel. El plexo profundo se bifurca a nivel de lo que son la nuclear interna o lo que corresponde a las células bipolares, las células amacrinas, las células horizontales. Cualquier daño a este plexo profundo, pues va a haber daño a estas estructuras tan importantes de la retina. Este tiene un promedio aproximado de unas 30 micras en el interior de la retina. Sabemos que el tercio más externo de la retina es un plano avascular, no tiene vasos sanguíneos, es irrigado por difusión a partir de la coriocapilar. Por lo tanto, en el mapa del OCT angiografía se logra ver
oscuro, no hay vaso sanguíneo, a menos que existan patologías vasculares, como en este caso, que hay una alteración vascular a nivel de este plano, que entonces sí van a aparecer vasos sanguíneos. El, el plexo más externo, que corresponde a la coroides, se logra gracias a al OCT angiografía. Podemos ver por primera vez vasos neovasculares a nivel de la coriocapilar y el resto de las capas de la coroides con lujo de detalle. Podemos incluso ponerle una regla y poder medir cuánto mide en las diferentes partes, cuál es su diámetro. Antes, para poder ver una membrana neovascular, lo teníamos que hacer por medio de verde de indocianina. En la angiografía solamente vemos una fuga intensa blanca del medio de contraste, pero no podemos determinar los vasos sanguíneos. Aquí vemos cómo nos está marcando el OCT angiografía donde está haciendo el corte, que es a nivel de la coriocapilar de la coroides. Cuando existe daño, por ejemplo, a nivel de la coriocapilar, en este caso aquí tenemos esta toma, esta foto se conoce como en fase, podríamos decir que es bastante equivalente a lo que es libre de rojo en angiografía con fluoresceína. Esto nos permite darnos una idea de lo que estamos viendo. Aquí vemos una atrofia del epitelio pigmentado con eh, una atrofia geográfica importante. Cuando hacemos el OCT angiografía, el angioflow, lo que vemos, ¿qué es lo que hay? Hay una pérdida del epitelio pigmentado de la retina, hay una pérdida de la coriocapilar, o sea, sabemos que en este tipo de anormalidades se pierden estas capas, y lo que se transparencia detrás de ella, pues, es con un lujo de detalle la capa intermedia o de vasos intermedios de la coroides, conocida como la capa de Sattler, y la capa de los grandes vasos, que es la capa de Haller. Aquí las venas van directamente a lo que son las venas vorticosas. En este caso, lo que vemos es una membrana neovascular coroidea por degeneración macular relacionada a la edad. Lo que traigo estas fotos es para mostrar la diferencia entre angiografía con fluoresceína, lo tradicional, el derrame, la fuga detrás de la retina. Esto nos hace saber que es una membrana neovascular. No sabemos ni la ubicación exacta, no sabemos el tamaño exacto de la membrana neovascular, pero sabemos que existe. En las fotos de en medio vemos una membrana con lujo de detalle, el tamaño, la forma que tiene, y en la foto de la derecha es un mes después de tratado con antiangiogénico, con Avastin. Vemos cómo aquí, cómo vemos cómo se ha ido desapareciendo, cómo se ha ido encogiendo. Esta característica de lujo de detalles que nos permite darle seguimiento al tratamiento con exactitud, nunca lo habíamos tenido, y ahora sí lo tenemos gracias a lo que es el OCT con angiografía. Otra de las patologías que podemos ver con mucho detalle son las membranas neovasculares miópicas. En esta foto vemos una composición de tres diferentes fotos. En el lado izquierdo superior existe una toma en fase. Para ver la característica, si vemos solo esto, sabemos que hay una atrofia del epitelio pigmentado, un cambio de coloración que nos hace suponer la presencia de edema y probable membrana neovascular subretiniana. En el OCT angiografía, cuando hacemos un corte a nivel del epitelio pigmentado de la retina, vemos una capa que debería ser avascular, vemos un penacho neovascular, no vemos ni la adherencia a nada, simplemente es la punta, como la punta del iceberg, que proviene de capas más profundas. En el lado de la derecha y superior, que es un corte a nivel de la coriocapilar, precisamente vemos el origen de la membrana
podemos ver con lujo de detalles, por ejemplo, cómo la membrana está originándose de los vasos de la coroides y está creciendo. Hablemos un poco de retinopatía diabética. En estas fotos, en la foto de la derecha, vemos una membrana neovascular sobre el plano de la retina, lo que antes se conocía como Elsewhere, es una retinopatía diabética proliferativa. Vemos aquí el plano en el cual está hecho, que es en el vitrio posterior. Eh, en la foto pequeña de abajo vemos una neovascularización a nivel del disco óptico, vemos los detalles de esos penachos, cómo surgen, a diferencia de la angiografía con fluoresceína, que usualmente lo que se ha visto en neovascularización del disco es una mancha blanquecina de fuga del medio sobre el disco óptico. Aquí sí podemos ver con detalles los penachos vasculares. En la foto superior de la izquierda vemos una angiografía, un angioflow de lo que es una retinopatía diabética no proliferativa severa. Vemos con detalles lo que es las zonas avasculares, las pérdidas capilares. Vemos la zona avascular foveal o central. Vemos incluso los detalles de los diferentes microaneurismas con mucho detalle. Y en lo que la obstrucción de vena central de la retina o de ramas de la retina, como en este caso que estamos viendo una obstrucción de la vena temporal superior clásica, tradicionalmente cuando hemos querido valorar el grado de isquemia, y queríamos hacerle una angiografía con fluoresceína, teníamos que esperar semanas o incluso meses que se reabsorbiera esta hemorragia en llama, porque si no nos estaba dando un efecto de pantalla que no nos permitía determinar el grado de isquemia. A diferencia ahora con el OCT angiografía, independientemente que hayan vasos de hemorragia dentro de la retina, nos dice con exactitud cuál es el grado de isquemia, nos determina cuál es el daño a nivel macular. Podemos incluso ver todo dónde está la isquemia y también podemos combinarlo. Si queremos hacer un corte transversal y queremos ver qué tanta inflamación hay, pues lo podemos combinar porque es la misma máquina, es el mismo OCT y así nos va a dar el doble de la información requerida. Como conclusión puedo decir que el OCT angiografía es el resultado de la alta tecnología, del avance de la ciencia, que nos ha proporcionado con una tecnología segura para el estudio de las diferentes enfermedades de la retina y de la coroides, un método que es no invasivo, que es un método angiográfico indispensable para la práctica oftalmológica diaria, que nos permite un diagnóstico acertado en el 80% de las enfermedades del fondo de ojo, que nos permite detectar el sitio exacto y por planos de donde se encuentran las enfermedades de la retina y coroides y que nos va a dar un resultado en muy alta resolución. Estamos a la disposición para servirles en la clínica Oftalmo Láser para cuando lo soliciten. Muchísimas gracias.